Pues todo parece indicar que se trata de una enfermedad zoonótica. Eso quiere decir que viene de otras especies que han brincado a la especie humana. Por ejemplo, se sospecha del pangolín, que es un armadillo que habita en China y en otras partes del mundo. También se sospecha que el murciélago puede tener que ver con esta enfermedad, ya que se ha demostrado en el código genético del virus que presenta partes de estos genes de estas dos especies, y pues casualmente en el laboratorio de bioseguridad de Wuhan, que se encuentra a 30 millas para ser exactos del mercado de especies en Wuhan, pues nos hace sospechar muchas cosas. Bien, los virus tienen diferentes mecanismos de acción que son similares en cuanto a la replicación, ya que es una célula que parasita a otra. Incluso se montaban escenarios posibles a futuro sobre una probable epidemia que ocurriría en algún momento por las condiciones de globalización, etcétera, y podía darse esta epidemia en algún momento. Entonces se reúne un panel de expertos para crear un escenario mundial sobre una epidemia y así poder concretar acciones a ese respecto, lo cual es muy sospechoso porque tratan un coronavirus como la causa de esta nueva epidemia, cuando entonces ni se sabía que podía pasar esto, ¿no? En noviembre del año 2015, la radio italiana presentó un reportaje sobre el experimento de laboratorio realizado ese mismo año por científicos chinos que crearon un coronavirus quimérico, esto es, diseñado en laboratorio, donde se le injertó, por así decirlo, una proteína de superficie tomada de murciélagos en un virus que causa un tipo de SARS, derivado de ratones, creándose así un virus mayormente adaptable, un supervirus capaz de afectar a los humanos, mismo que podría ser utilizado como un arma de bioterrorismo. En 1917 fue advertido China del peligro de tener un laboratorio nivel 4 como el que se encuentra a 30 millas del mercado de animales de Wuhan. Los oncogenes o genes supresores de tumores o genes inhibidores de progresión que indican apoptosis, es decir, destrucción celular, como el virus de VIH, hepatitis, etc. De todo se conoce la actividad oncogénica y las diferentes cualidades de cada uno de ellos, así como su infectividad, su contagiosidad, etc. Es así como este virus RNA, similar al virus SARS o el virus MERS, infecta la célula. Sabemos que este tiene un periodo de incubación bastante largo, de 4 a 21 días, con una media de 5, lo cual causa pues mayor infectabilidad. No está demostrado que cause inmunidad permanente, para lo cual tenemos casos de reinfección. Y sabemos que es muy similar a otros coronavirus respiratorios, pero con elementos exclusivos que no poseen otros virus de esta misma familia. Permanece en el sistema humano vivo hasta 27 días y 3 horas en suspensión aérea. El grado alto de contagiosidad es dado por la proteína espiga o proteína S que se encuentra en cada estructura de la corona del virus, y sabemos que tiene una mortalidad variable en torno al tipo de población a la que infecta y que varía de país a país, de brote a brote, con una reproducción de 100.000 copias por cada célula infectada, permaneciendo en superficies inanimadas hasta 9 días, lo cual varía dependiendo del material, y se puede hacer esto tan grande que representa una prueba importante para los servicios de salud pública. Entre otras características moleculares de este nuevo coronavirus, se ha detectado la presencia de la proteína S, que es el arpón con el cual el virus se ensambla con la célula a la que parasita y es responsable de la unión a estos receptores, que son los que se encuentran en la enzima convertidora de angiotensina 2. Estas son uniones glicoproteicas que inducen reordenamientos dentro de la célula parasitada en uniones estructurales al nivel de una proteína, que es la GP120 y la GAG, creando un sitio de unión de alta afinidad para un correceptor de quimiosinas como el CCR4 o el CCR5. Esto fue establecido desde enero, cuando se supo del inicio del brote. Al realizar la secuenciación glicoproteica del COVID-19, se pudo modelar en tercera dimensión, sugiriendo que había lugares en donde convergían estas proteínas a sitios de unión al receptor. Este hallazgo de 4 insertos únicos en el COVID-2019, en donde contenían identidad con residuos de aminoácidos en proteínas estructurales claves de otro virus,
en este caso el VIH-1, siendo poco probable que fuera de naturaleza fortuita, como nos lo mencionó el autor de este artículo, que fue quitado de internet poco tiempo después, pero que ustedes pueden consultar aún en algunas versiones. La presentación en revistas científicas de estos nuevos hallazgos respecto a la similitud de proteínas presentes en el VIH, similares a las que se presentaban en este nuevo coronavirus, dieron un escándalo al mundo científico. Y debido a la enorme potencialidad de generar conflicto entre países, se decidió no mencionarlo. Entonces, algunos artículos ya no lo mencionan porque no es relevante para la función de los tratamientos, pero sí en función de las afectaciones, ya que se pudo identificar 4 insertos con identidad que son la proteína GP120 y la GAG presentes en el VIH tipo 1, en donde se pudo dilucidar que podía generarse un gran conflicto entre países si se conocía la verdad al respecto. Muchos científicos no lo han mencionado por carecer de mayor información al respecto y porque es preferible que se atienda la emergencia sin ver el causal de lo que representa, lo cual es algo muy peligroso. Entonces, en la fisiopatogenia, este virus se adhiere a los receptores de angiotensina 2 que se encuentran en el epitelio respiratorio, llamando la quimiotaxis, favoreciendo la adhesión de moléculas y también el llamamiento de linfocitos, que son los que son depletados por la infección. Hay una leucopenia, principalmente por falla de los leucocitos, de los linfocitos CD4, que son afectados por este virus. De ahí se sucede una serie de eventos en cascada que nos hacen pensar cómo esta enfermedad no solo va a afectar al epitelio respiratorio por el cual ingresa, sino también al epitelio linfohemático, ya que podemos considerar los hallazgos en biopsias de pacientes que han muerto por la enfermedad y se ha observado hepatoesplenomegalia con linfopenia, con una cascada de reacciones químicas mediadas por interleucinas, que son unas moléculas proinflamatorias que se producen cuando tenemos una infección severa. En esta diapositiva podemos observar cómo se presentan los insertos de proteínas estructurales iguales e idénticas al virus de la inmunodeficiencia y en dónde y qué lugar se insertan para poder hacer las comparativas en el modelo molecular. Aquí pueden ustedes observar el artículo en donde menciona los sitios de inserción que son similares al HIV, lo cual nos puede hacer deducir sobre la afectación que va a tener a nivel celular del acoplamiento que existe entre el virus, la proteína espiga y los linfocitos CD4, a los cuales va a infectar causando una depresión linfocitaria que clínicamente se ha visto presente en la mayoría de los casos de pacientes que han sido infectados. No sabemos a largo plazo, porque no hay estudios a ese respecto, cuál va a ser la afección que va a seguir a este tipo de pacientes para saber si solo tiene estas proteínas y ello es lo que hace que sea tan infectante, tan contagioso, o realmente va a haber un problema con la resolución de cuadros infecciosos o la situación de defensa inmunológica, de vigilancia inmunitaria a la cual están ligados los linfocitos CD4, que son particularmente las células a las que va a afectar también, como se ha visto con el otro virus al cual estamos comparando, la infección. Lo cual estos hallazgos no nos van a mostrar que el virus actúe de la misma forma que lo hace el VIH, pero sí que va a afectar a una serie de células que también se encargan de defender al organismo frente a diferentes patógenos, y que se ha demostrado que hay una afección linfocitaria porque hay una depresión en el número absoluto de los linfocitos para las personas que se están recuperando, y que también presentan un 30% de disminución en su función pulmonar cuando hablamos del paciente recuperado, que realmente no es que esté recuperado, sino simplemente que montó una respuesta inmunológica o inflamatoria ante un agente, ante un antígeno que es este virus, y el cuerpo pues está sobrellevando la infección, lo mismo como lo hacen con otros virus. El sistema inmunológico monta una respuesta ante ese agente para fabricar anticuerpos que ayuden a combatirla. Por la presencia de estos aminoácidos en la proteína espiga que vemos aquí en esta diapositiva, podemos inferir que va a causar una afección a nivel de los linfocitos, y vemos que la proteína GAG, que también está presente en este virus, se implica en el virus de la inmunodeficiencia humana
para la unión de las membranas con el huésped, empaquetando al virus y produciendo formación de partículas similares. Entonces la GP120 juega un papel importante en el reconocimiento de estas células huésped al unirse al receptor de las células CD4 de los linfocitos. Ello ocasiona una tormenta de citoquinas o quimiosinas proinflamatorias para poder defender al organismo frente a este virus, que también lo va a presentar la respuesta inmunológica al HIV. Es decir, en esta situación podemos ver un poco de similitud, porque va a causar fiebre muy alta, un decaimiento, una gravedad a la cual pues el paciente está expuesto. La evidencia se empezó a observar en todos los pacientes allá en China, en donde se observó pues un aumento de citoquinas proinflamatorias, linfopenia, que es una disminución de los linfocitos absolutos, y que esta infección pues ocasionaba enfermedad de distrés respiratorio severo con ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ello no causó inmunidad activa, por lo cual los pacientes se volvían a infectar o salían de recuperación y volvían a adquirir la infección nuevamente. Se vio que había una reducción progresiva en los linfocitos y ello ocasionaba que pudieran ser más proclives a enfermar de nuevo o a reactivarse la infección. Es decir, el virus los acompañaba de por vida a los pacientes que se recuperaban. Pues hablando un poco de los síntomas, podemos encontrar fiebre, tos seca, fatiga, que son los tres principales síntomas, pero también puede haber dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, dificultad para respirar, expectoración, tos, diarrea, escalofríos, fatiga, etc. Esto se presenta porque el paciente cae en una afección agudizada que es similar a la influenza pandémica o al síndrome retroviral agudo por HIV, que es a lo que estamos un poquito comparando la infección. ¿Por qué? Por los hallazgos que se han encontrado moleculares a ese respecto. Y si el paciente con síndrome retroviral agudo va a presentar fiebre, fatiga, malestar, sudoración, etc. Y los pacientes con COVID-19 de primera instancia, antes de que empiece a destruirse el epitelio por fibrosis, el epitelio pulmonar, van a presentar elevada producción de citoquinas inflamatorias, lo que llamamos tormenta de citoquinas, acompañadas de cefalea, fatiga excesiva, postración, y esto, bueno, en el caso de los pacientes que desarrollan un síndrome grave, que podríamos llamarle síndrome coronaviral agudo, porque se asemeja un poquito a lo que puede presentarse en pacientes que pasaron su periodo de incubación y de infección por síndrome de inmunodeficiencia, si lo comparamos por ese lado, pero que presentan un síndrome diferente y que van a presentar una enfermedad respiratoria diferente también. Y de estos primeros síntomas iniciales a una infección severa o grave que puede llegar a desencadenar la muerte, pueden pasar hasta 9 días, 8 o 9 días, en el cual el cuadro puede complicarse de tal manera que el paciente puede ingresar a cuidados intensivos, como vemos aquí al doctor chino Li Wenliang, uno de los 8 médicos que fue tratado en el hospital de Wuhan y que intentó advertir a la población sobre este nuevo virus parecido al SARS, el cual pues fue tratado como un traidor a la patria, pero después fue tratado como un héroe por la comunidad, debido a que si no hubiera sido por él se hubiera tardado más tiempo en dar las advertencias hacia la población para que tuvieran que cerrar fronteras y se hiciera lo necesario para que el virus no se expandiera más. Ahí vemos una mediación y vemos cómo pues la presión que se ejerce sobre el gobierno también puede ayudar a que estas epidemias se detengan en fases iniciales antes de que la cosa salga de control y pueda traer como consecuencia la muerte de millones de personas. Se inició considerando los síntomas clínicos característicos de la enfermedad, pero después se pudo hacer prueba de nucleótidos, la presencia de ellos en las secreciones, en el aspirado traqueal o en las pruebas de secreciones, hacían pensar a los especialistas sobre la presencia de la enfermedad. Había pruebas de sangre también, como la PCR y la prueba rápida, la cual pues no considero mucho su utilidad porque pues para que aparezcan los anticuerpos, que son los que tiñen la presencia del reactivo, pues se requiere tiempo y para entonces el paciente grave pudiera haber ya fallecido, por lo cual no tiene una gran utilidad clínica el hacer pruebas rápidas, pero sí la utilidad de estudios para diagnóstico empezó a cambiar debido a que al colapsarse los servicios de salud
se empezaron a utilizar tomografías y radiografías, ya que la mayoría de estos pacientes presentaban neumonías típicas de esta enfermedad, las cuales a veces podemos clasificar como atípicas en el sentido de que podían ser ocasionadas por otro agente etiológico diferente a lo que son bacterias o a lo que son aspergillus o que lo que hacen los hongos, por ejemplo, en el epitelio pulmonar. Es así como empezaron también a diagnosticarla por simples métodos de gabinete como la radiografía. Aquí hago una mención curiosa porque hay elementos en común que tiene este virus corona con el virus de la inmunodeficiencia. Por ejemplo, sabemos que hay dos variantes, una leve y una grave, de este virus SARS-CoV-2.0. Y también el VIH tiene dos variantes, el tipo 1 y el tipo 2, que el tipo 2 se encuentra mayormente en África subsahariana. Pero bueno, también conocemos que existe un síndrome retroviral, del cual ya hablamos en el caso del VIH, y que en el caso del SARS-CoV-2 también existe un síndrome de infección aguda. Después del periodo de incubación, que puede variar hasta 14 días, se presenta lo que ya habíamos hablado, que tiene que ver con la tormenta de citoquinas, fiebre elevada, cefalea excesiva, dolor periorbitario, dolor muscular, mialgias, artralgias, etc. Existe una interacción con receptores similares a los receptores que causan el síndrome de la inmunodeficiencia, los CCR5 y CSR4. También existe neumonía bilateral en el caso del SARS, pero también el VIH nos da neumonías recurrentes. Sabemos que existen factores de riesgo asociados a una alta mortalidad en la unidad de cuidados intensivos que también se puede presentar en el virus de la inmunodeficiencia humana. Sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana también tiene elevada propensión a causar encefalitis viral y se ha reportado un caso de encefalitis viral por SARS-CoV-2. Sabemos que este virus afecta a grupos vulnerables como los adultos mayores, la gente con enfermedades hipertensivas, metabólicas como la diabetes, sobrepeso, etc., del cual México está atiborrado. Y también sabemos que el virus de la inmunodeficiencia también afecta a ciertos grupos poblacionales, como personas que tienen uso de drogas, etc. Y pues sabemos que para cualquiera de los dos casos no existe vacuna en el momento. Y se planea, que esta vacuna saliera para probablemente 18 meses, debido a todos los estudios médicos y científicos a los que tiene que ser expuesta antes de ser introducida en los seres humanos. Sabemos un detalle curioso también que hace comparable al SARS-CoV-2 con el virus de la inmunodeficiencia, y es el hecho de que el SARS nuevo, este SARS o coronavirus tipo COVID-19, responde parcialmente a medicamentos antirretrovirales o inhibidores de las proteasas, a los cuales pues sabemos que es lo único que se conoce que puede tratar el VIH, pero también puede tratar esta enfermedad. Las cifras respecto a este virus son apabullantes, ya que incluso algunos científicos nos mencionan que aproximadamente el 75% de la población mundial podría ser afectado con este nuevo coronavirus humano de Wuhan. Podemos comparar esta gráfica en donde nos dice que al 1 de marzo ya se tenían 66.556 afectados. Hoy hay más de 1.600.000 afectados, con más de 900.000 fallecidos por la enfermedad. Entonces no tiene comparación con el virus SARS de Oriente Medio, MERS o cualquier otro virus que se ha presentado de inicio súbito en los tiempos modernos. Por ello es de gran preocupación para la situación mundial y también desde el punto de vista económico. Se prevé una fase 3 de esta enfermedad en México a partir de finales del mes de abril y mediados del mes de mayo. Así que debemos estar muy al pendiente sobre las cifras y sobre cómo se está comportando la enfermedad en este país, en donde hay tantas enfermedades crónico-degenerativas que pueden hacer cambiar el estatus de morbimortalidad y la tasa de mortalidad que corresponde a cada país. Entonces sí corresponde para que todos tomemos el ejemplo de las personas que se están quedando en casa, y así pues no por ser mortal para la gente joven, aunque sí se pueden ver afectados, pero sí cuidar de nuestros adultos mayores, ya que ellos pueden ser los más afectados por estos brotes, y que sabemos que puede poner en un hilo al servicio de salud pública, los servicios de salud pública, porque puede ser muy grave como lo ha sido en otros países. Respecto de los tratamientos que se están investigando para poder hacer frente a este nuevo coronavirus, está el Remdesivir, que es un antiviral que se empezó a utilizar por el laboratorio Gilead
en Francia contra el ébola, que funcionó bastante bien. Después se inició con antiinflamatorios o moduladores para el sistema inmunológico, como el fosfato de cloroquina, que demostró bloquear la infección por coronavirus, además del Favipiravir, que es un medicamento que se inició para influenza, y el Ritonavir y Lopinavir, que fueron medicamentos utilizados para contrarrestar la replicación viral del HIV, que como sabemos pues son inhibidores de nucleasas que tienen mucha relación con los sitios de interacción de receptores de superficie del virus de la inmunodeficiencia respecto a virus como este nuevo. Entonces, pues fueron los tratamientos que se empezaron a utilizar a partir de eso y otras experiencias iniciadas en China sobre cómo podían empezar a formar anticuerpos a partir del plasma, de plasmaféresis a pacientes que ya habían sobrevivido a la infección, que eran tratados con estas células que ya tenían anticuerpos. El plasma, que es un ultrafiltrado de la sangre, contiene ya los anticuerpos para poder hacer frente a infecciones pasadas de pacientes enfermos, y esto era puesto en pacientes que no conocían o no habían estado en contacto con la infección. Y ello veía grandes esperanzas en el tratamiento de esta enfermedad, porque la vacuna todavía no está fácil para que se llegue a concretar. Después se probó el Aplidin, plitidepsina, que fue un medicamento prometedor que antes se usaba en el tratamiento de mieloma múltiple, y elaborado por el laboratorio PharmaMar, y después se utilizaron la Roactembra, que es tocilizumab, que es un medicamento que se utiliza también para aumentar, son inmunoglobulinas, que son proteínas que el propio cuerpo fabrica para poder defenderlo, fortalecer la respuesta ante estos agresores del sistema inmunológico. La esperanza de una vacuna encabezada por científicos chinos que aparentemente ya mencionan que están iniciando la experimentación de fase en aplicación de células vivas humanas, pues aseguran que pronto llegará la vacuna a todo el mundo, pero también algunos otros científicos de otros países tratan de llegar a esta carrera de vacuna para ver quién puede producir primeramente la fabricación a gran escala de estos tratamientos que requiere el mundo para evitar el azote de esta enfermedad pandémica. Una semana mortífera para el país, que sigue a Italia en cuanto a casos mortales. La falta de equipos y personal médico agobia a los doctores y las enfermeras. Según informa Amnistía Internacional, más de 9.000 profesionales de salud en España se han infectado con el virus. Es más que en cualquier otro país. También los no infectados se enfrentan a aislamiento al regresar a casa para no difundir la enfermedad en sus familias. El trabajo no es en vano. Miles de personas se han recuperado gracias a sus esfuerzos. Graciela Alonso, de 34 años, puede dejar el hospital de campaña y regresar a su casa. Acatar las nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus. El mensaje es simple: hay que quedarse en casa. Y los italianos toman muy en serio esa orden tras un creciente número de casos de COVID-19 que superan los 10.000 y con más de 600 fallecidos. Y en Florencia tampoco se vive el bullicio habitual, las calles están tranquilas. Muchos empiezan a resentir las consecuencias financieras del cierre nacional. Pero decidimos abrir para ver si podemos hacer alguna cosa, aunque sea poco. Tenemos empleados, renta que pagar y salarios. Entre tanto, hay problemas con los países vecinos. Eslovenia cerró su frontera con Italia, mientras Austria prohibió las entradas y salidas por tren y avión, medidas que fueron criticadas por el presidente francés. No queremos que las cosas sean desproporcionadas porque deben ser medidas útiles y estamos apenas en el comienzo de esta epidemia. Si tomamos medidas desproporcionadas serán insostenibles a largo plazo y eso será contraproducente. Realmente considero que son decisiones erróneas. Una coordinación europea es lo más eficaz. Para David Sassoli, la coordinación europea significa trabajar desde casa. El presidente del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, decidió autoaislarse tras haber visitado su Italia natal. De regreso en Roma, el jefe de la principal liga de fútbol dijo que esta temporada podría cancelarse por completo, ya que el coronavirus afecta todos los pilares de la vida en Italia. Este viernes
registró la mayor mortandad por coronavirus en un día. Nueva York está en crisis. Ayuden a Nueva York y luego desmonten y vayan al próximo lugar. Y así por toda la nación. Había pasado un día desde que el gobernador Andrew Cuomo advirtiera de que solo había respiradores para los próximos 6 días. Ante la escasez de medios, crece la preocupación sobre cómo podrá enfrentar al coronavirus este estado. Esta morgue se encuentra en Brooklyn. Es evidente que están desbordados. Equipada para 60 plazas, están trabajando más de 3 veces por encima de su capacidad. Tendencia al alza. Medidas. Así debemos apoyar al personal médico. Debemos respetarlo y animarlos para que sigan cumpliendo con su deber sanitario en esta crisis, para que sigan ayudándonos, ya que vemos cuestiones injustificadas en las que el miedo se apodera de la sociedad y debemos rechazarlas, porque es gracias al personal de salud que podemos hacer frente en esta pandemia. No debemos temer, más bien debemos apoyarles, apoyar a los médicos. Ellos exponen su propia vida, las vidas de sus seres queridos, entregan su tiempo, su conocimiento, su amor, su experiencia clínica, para que tú puedas vivir, para que tú salgas adelante, para que tú con tus miedos irascibles, con tu razonamiento injustificado, en tus acciones de odio e incomprensión, les eches a perder su trabajo. Por eso durante todo este mes se te ha pedido que te mantengas en tu casa, porque todavía no pasa lo peor. Y si tú lo haces, lo que tienes que hacer, habrás estado apoyando mucho a quienes trabajamos por tu salud. Espero que te estés imaginando lo mucho que puedes ayudarnos y que todas estas imágenes de pacientes en la unidad de cuidados intensivos te hagan reflexionar, porque aunque tú no lo creas, si no nos apoyas en algo tan sencillo pero a su vez tan exigente como es en este momento y como lo es quedarse en casa, habrá sido parte importante del problema, ya que al relajarse las medidas de contención, las personas que queremos, nuestros abuelos y la gente mayor, y hasta tú, quedarán más expuestas al virus y verás con tus propios ojos el fruto de tu necedad. Así que aún existe la gente buena, consciente, generosa. Ellos están allí cuidándote para que reflexiones sobre lo importante de algunas cosas. Tu familia, tus amigos, tu espiritualidad, tu trabajo, tu fortaleza. Todo aquello que está allí, pero que no lo comprendemos tan bien hasta el momento en el que volteamos atentos para ver qué es lo que nos hace falta. Así que te invito a que reflexiones sobre todo ello y que nos apoyes. Gracias. Estamos analizando las muestras de hisopos nasofaríngeos para detectar la presencia del coronavirus. El problema al que se enfrentan los servicios sanitarios en todo el mundo es que cuando la curva de contagio sube se dispara. Y en consecuencia todos los recursos, todas las pruebas y todos los suministros se agotan de inmediato, en muchos hospitales y al mismo tiempo. Lo que es asombroso es que en Italia están haciendo muchísimas, pero muchísimas pruebas. A miles y miles de personas se les ha hecho la prueba. Hasta ahora se han recuperado totalmente un poco más de 4.000 personas contagiadas en Italia, pero las cifras cambian a diario. Lo que llama la atención es que casi el mismo número de personas ha fallecido. Las cifras están casi parejas. Y al parecer, o te salvas y te recuperas, o te mueres. Algo que nadie esperaba. En Bérgamo querían que viéramos esto, para mostrarles una emergencia catastrófica que nunca antes nadie había vivido. Aquí lo llaman el apocalipsis. Y es lo más parecido a esto. El mensaje que nos dan es claro. Prepárense ya.